Enero de 1994. El trabajo de investigación había empezado y Emiliano organizaba un grupo de profesionistas de acuerdo con las especialidades más importantes para manejar una nación. Programa sus visitas a los estados en forma dinámica, por austera, sin desperdiciar energías, sin efectuar reuniones populares carentes de sentido práctico. El primer estado de la República que visita fue Oaxaca, por el gran respeto y admiración que le tenía a Benito Juárez. Concentra con fortuna a los principales líderes urbanos como rurales, quienes a su vez hicieron un enorme esfuerzo por traer de las alejadas comunidades a pequeños grupos de residentes representativos de dichas poblaciones masivas. La concentración fue en la ciudad de Oaxaca, en donde percibía la esperanza de los rostros de ese empobrecido lugar con sabor a marginación. Dentro del programa técnico de la campaña, porque así lo haría en todo el país, establece un sistema de monitoreo en poblaciones en donde se contará con el apoyo de la televisión estatal, utilizando microondas y monitores públicos en lugares estratégicos de cada población. Así podrían enterarse lo que contendría el mensaje que le daría a sus representados, sean de su partido o simplemente aquellos a quienes les tiene mayor confianza al ser enviados en su nombre. Hola, sí, gracias. Hermanos de Oaxaca, compañeros de nuestra militancia, hermanos de la República, que es la esencia del partido. He contado con la oportunidad de conocer la situación general de su estado. Sé que muchos de ustedes no creen en el progreso de México, porque no han sido tan favorecidos como otros. Desgraciadamente, siguen siendo los mexicanos más empobrecidos, más dispersos y más anhelantes de justicia social en nuestro país. Trataré de conocerlos y conocer a fondo la problemática del lugar en donde viven, cómo son, quiénes son, sus problemas, su historia de vida. Como con ustedes así lo haré en cada uno de los mexicanos. Me propongo conocer a fondo a cada uno como individuos. Deseo conocerlos desde su nacimiento, la historia de sus logros y fracasos, sus sentimientos, sus nostalgias, sus molestias, sus rencores o alegrías, sus avances y sus problemas personales. Miren, los que anhelan y que los ha impedido lograr sus metas o sus afanes, si no conozco a quienes pretendo servir, no podré realizar un plan de gobierno acorde a sus necesidades. Pretendo realizar un censo personalizado de cada uno de los mexicanos para saber con certeza a quienes gobernaré por 6 años, porque cada uno será el más importante de mis objetivos. Trabajar por ustedes y porque cada uno de todos resolviendo sus quejas y preocupaciones en la medida del tiempo y de mis alcances. Por esfuerzo y dedicación no quedará en mí. Miren, trataré de conocerlos y conocer a fondo la problemática de cada uno de los lugares del país en donde vivan para buscar nuevas formas, nuevos caminos que nos lleven a darles la oportunidad de vivir mejor cada día. Miren, no les prometo regalos ni proyectos que no se realicen. Me comprometo con ustedes y con todos los mexicanos que aquellos que más tienen compartan y los apoyen para salir adelante. El esfuerzo que habrá de hacer mi gobierno, si ustedes me favorecen con su voto, es conocerlos mejor, para ayudarlos mejor, pero sobre todo
Les pediré una gran participación para lograrlo juntos. Un sexenio no será suficiente para levantarlos del atraso, pero les aseguro que la balanza de beneficios hacia ustedes se iniciará hacia ustedes, los que menos tienen, los que más necesitan. Ya los grupos de trabajo, sí, le había resumido al candidato con absoluta veracidad la situación real en lo que vivían, ¿no? Pues los oaxaquenos, como en otros lugares del país, así lo entiendo. Se seguirían haciendo, no sé, estudios profundos de su contenido, pues para diseñar estrategias económicas que les favorecieran sin caer en el paternalismo exagerado, o con programas sociales posibles. O sea, no se puede acabar de la noche a la mañana con el costumbrismo de apoyarlos para conseguir votos o condicionar su participación. O sea, muchas veces sin hacer nada por ayudarse a sí mismo. Pero tampoco se les debe dar no sé, un tratamiento igualitario en las cargas impositivas, ni en la aplicación de presupuestos, o sea, para beneficio social, en donde lo mínimo resulta miserable, así lo entiendo. Luego, después de convivir, no sé, con ellos, seguramente podré entender más las cosas, ¿no? Después de convivir 2 días con los líderes y personas de opinión, cuando caminaban juntos y conversando sinceramente sin el protocolo de ser candidato intocable, Emiliano se entera de la sensibilidad de quienes han vivido durante tanto tiempo con tantas cadencias. Pobre, peligrosa y deficiente comunicación al lado de una historia cultural de orgullo con la estirpe zapoteca. Tal vez un poco conformados por su situación o tal vez un poco agotadas sus energías para reclamar justicia social. Así, hombre. Yo veía a los oaxaqueños, o sea, como una muestra de lo que sucede en muchos lugares, los aparecidos en todo el país, o los habitantes de Oaxaca. Los observaba con el espíritu de un pastorcito que ya no tiene ovejas que pastorear, pero que conserva la resiedumbre y el orgullo de su símbolo estatal, don Benito Juárez. Emiliano pensaba desde un principio visitar especialmente algunas poblaciones que le interesaba mucho conocer de cerca, pero en la mayoría de los casos buscó concentraciones de alguna manera masivas, cuando así lo requería la estrategia, por necesidad política o porque era necesario que lo vieran en forma más directa, aunque se busca la representatividad de los liderazgos que sí influirían de sus representados para emitir su voto al partido. En cada estado realizó, además de esa manifestación masiva, que nunca fue obligada, pero sí ampliamente promovida por su partido, que por fortuna dio frutos excelentes. Produjo reuniones privadas entre líderes de mayoría y de la sociedad productiva del país para escuchar sus propuestas. En cada estado dedicó 2 días para reuniones con los presidentes municipales y el noveno gobernador, por supuesto de su partido, en sesiones en donde conversaban la problemática de cada localidad y en cada una de las áreas en donde ellos participaban como servidores públicos y entes políticos que han sido elegidos por el voto popular para realizar alianzas de gestión y participación activa al lado de la ciudadanía, siendo honestos con el candidato al expresarle sus verdaderos problemas. Fueron reuniones muy provechosas, no solo para un partido como el Revolucionario Institucional, sino para la República, que deseaba que fuese un símbolo del país, ya que les pidió que le hablaran con franqueza, aún y con la presencia del gobernador,
ya que no le agradaría enterarse que le han mentido y desorientado por quedar bien con alguien, sea del pasado o presente. Tuvo el candidato desacuerdos con algunos presidentes municipales. Al final del resultado le mostraron la realidad que esperaba. Los convence que la verdad a medias molesta y que la mentira piadosa ofende, mientras la certeza dolorosa les enseña. Los colaboradores de Emiliano, incluyendo al coordinador de la campaña, estaban como locos recopilando datos en un sistema de cómputo muy práctico que así lo mantenía informado de cada paso y sus diferencias para que al final sirviera como verdaderas plataformas de información para el estudio y aplicación de los programas. Se pensaría que con esta estrategia de campaña pocos mexicanos tendrían la posibilidad de saludarlo o asistir a sus giras o concentraciones humanas, que era riesgoso, pero podrían sentirse aislados ante la figura mítica del líder, de la estrella del momento. Sentía el candidato que no era posible hacerlo sin un desgaste innecesario. Utilizó la radio y la televisión como los voceros de cada región para hacerles saber con la propaganda que estaba con ellos y que su voz sería la fuerza de su trabajo. Deja a un lado la pose populachera de campaña, la cambió por reuniones con aquellos mexicanos que representaban el sentir de las comunidades. Además, logra, como insistía, que en cada lugar la principal inversión fuese de utilizar como medio de comunicación masiva la radio y la televisión local, en donde les enviaría un mensaje particular para que escucharan y vieran el resultado de las reuniones con sus representantes políticos sin presión, lo que estaban haciendo su candidato para conocerlos y pensar las soluciones que les ayuden en el futuro. Emiliano contaba con un astuto jefe de prensa y difusión que mantenía una relación amistosa con los medios de información a los cuales atendía personalmente. Las ruedas de prensa se produjeron diariamente para que ellos informaran nacionalmente de cada uno de los pasos de su campaña. Algunos gastos innecesarios se produjeron con la costumbre de otorgarles propinas importantes. Fueron lo menos afortunado. Los periodistas estarían frente a un ser humano que pretende gobernar a su país con capacidades, conocimientos y hojas de vida abierta que soportaba su designación y liderazgo. Graduado en la UNAM, con doctorado de Harvard, y no a un heredero de la monarquía que estaba pensado cómo tener atributos de sus súbditos para asegurar su postura de omnipotente. No era un candidato improvisado por designación imperial. Emiliano no gastó mucho en propaganda tradicional, pintando paredes o ensuciando ciudades, salvo la utilización de los postes que mostraban su imagen y la de su partido, con el lema avanzar y no retroceder. Ese era su lema, avanzar y no retroceder. Igualmente, realiza una reunión en cada estado con los diputados locales que aceptaron su propuesta, ya que muchos, sobre otros de otros partidos, se negaron. Emiliano así lo entendió. En una de las reuniones que siempre le mostró un panorama claro de cuáles eran los resultados reales de sus propuestas, fue la de la estructura privada del país, con los empresarios y comerciantes o sus representantes de cada cámara empresarial. A pesar de ser su campaña ciertamente algo diferente en las últimas realizadas, no dejaba de ser intensa y de resultados provechosos. Septiembre, era septiembre. Las lluvias habían cesado y le daban oportunidad al candidato de realizar visitas que llamó de presencia, no para discutir nada,
sino para acercarse de algunas comunidades para convivir con sus compatriotas, algo de su forma de vivir. Esto lo hizo con un programa previo y sin avisar a las autoridades o personalidades del lugar. Simplemente llegaba a la comunidad como cualquier ciudadano, a pesar de que ya contaba con el poder de orientar el curso de la nación con el acuerdo del todavía presidente en funciones. Llegaba con sus principales captadores de información sin interferir con la frescura de su experiencia para no presionar a los visitados. Llegaba en camioneta o en autobús, sin fotógrafos ni prensa, aunque no pudo evitar la presencia del Estado Mayor Presidencial, que estaba atento a su seguridad. Sin embargo, siempre entendieron su súplica de dejarlo caminar solamente acompañado de Alberto y su jefe de información con su grabadora portátil. Emiliano no dejaba de sorprenderse vestido con formalidad, llegar al mercado de alguna población y sentarse para degustar comida casera o de fonda, o conversar con los vecinos de mesa que no entendían que un candidato tan importante conviviera con ellos, sin cámaras o periodistas. Muchos se sorprendían, otros no lo creían. Les pedía que le permitiesen saber de sus problemas personales y de su colonia o comunidad, de sus autoridades, de sus trabajos, de la educación, de sus carencias, de la seguridad, de su salud, de su vivienda, de sus anhelos, de sus estados de ánimo, de sus esperanzas, de sus molestias. Conversaciones naturales que mucho le enseñaron, sobre todo, a entender mejor a quienes podría llegar a gobernar. Después de una exhaustiva captación de información de su grupo de trabajo, le presentaron las conclusiones que le permitirían orientar la política de lo que sería su gobierno. Los resultados: el Partido Revolucionario Institucional no tuvo contrincante de cuidado, aunque sí mostraron su tradicional forma de hacer campaña en contra del sistema establecido que se encuentra modernizándose con paso seguro, lo cual no le dio muchos dividendos. La buena imagen de su antecesor le dio confianza al electorado y se inclina a su candidatura, casi en su mayoría más del 70% de los votantes. Seguramente porque muere una esperanza fallida, pero impactó más el bienestar que prometía a las familias, aunque estaría muy atento para analizar la situación del porqué de este fenómeno. En algunos lugares no fue mayoritaria su aprobación, como en el norte, en algunas colonias, como en las Lomas Taurinas, la zona norte de Tijuana, algunas de Ciudad Juárez. Así es la democracia. Hubo grandes avances en la respuesta de los votantes ante un padrón electoral muy confiable, que en otras épocas, aunque ya debía ser un órgano ajeno al gobierno, la manifestación de sus preferencias fue democrática. Ya no era momento ni de pensar en el carro completo, ni de asegurar la victoria con robo de urnas o triquiñuelas, antiguas, por supuesto. En su gobierno pensaba lograr una sana distancia con su partido y dejar libre las fuerzas de la democracia. La voluntad popular debe respetarse, no importando el tipo de resultados que no le favorezcan al partido que los lleva al poder. Decía Emiliano: convencimos a la República con un partido representativo, no vencimos. El Partido de la Revolución se está modernizando como un régimen integrado, insistía, y se adapta a una mayor participación de las bases, no completa, pero sí se logra un avance definitivo. Sentía que fue difícil elegir a los candidatos a diputados y senadores, sobre todo diputados, porque en el partido se trató de elegir, no imponer en forma radical. Se observa a quienes se identificaban con sus distritos
Eso quiere decir que salieron de ahí. No imponer a distinguidos militantes que viven en la Ciudad de México para ganarse la confianza del presidente del partido. Por lo menos en esta elección se evita al máximo los amiguizos mismos o los intereses de ciertos grupos o de apellidos que no acaban de entender que el poder ya no es un botín. Se eligieron a hombres y mujeres capaces, preparados, cultos en lo posible. Por supuesto, para conseguir esto, Emiliano cambió con oportunidad al presidente del partido y a algunos de sus colaboradores para que atendieran el llamado de hacer efectiva la democratización en la elección de los candidatos, de militantes auténticos, ni arribistas ni oportunistas, mucho menos de traidores. Existían aún muchos compromisos de la vieja guardia política que quiso evitar en mayor grado efectos dañinos en las preferencias. De alguna forma le dio resultado porque lo que quería era concretar el avance de la democracia real dentro del partido, con técnicos en la ciencia política, aunque no tuviesen mucha experiencia ni arraigo al sistema avejentado. Hubo molestias, enojo de viejos líderes priistas que todavía añoran los pasados tiempos en donde se repartían las curules y los puestos pensando en el presupuesto gubernamental. Existían excepciones, pero con el ánimo republicano, sobre todo republicano. El sistema político mexicano cambiaba en su esencia aparentemente, pero con el sentido republicano. Pero lo que se modificó fue un contenido y su forma de actuar. Ahora servirán a México los que sean políticos por vocación, sin esperar recompensas exageradas, pensando solamente en una justa remuneración suficiente.